Hola, ¿qué tal? En el presente video vamos a estudiar lo que es la definición de las funciones de varias variables, de 2 variables, 3 variables y así sucesivamente hasta n variables. Además vamos a ver la definición del límite de una función en 2 variables y la definición del límite de una función en 3 variables. Vamos a ver varios ejemplos de cómo calcular estos límites para terminar de entender a profundidad estos conceptos que estamos estudiando. Muy bien, vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar viendo la definición de una función de 2 variables. Una función f de 2 variables es una regla de correspondencia que asigna a cada par ordenado de números reales x, y de un conjunto D un único número real que se denota por f de x, y. El conjunto D lo llamamos dominio de f y su rango es el siguiente conjunto de valores. Es este conjunto. Son los f de x, y, tal que x, y pertenece al dominio. En notación tenemos lo siguiente: se escribirá z igual a f de x, y para dar a entender el valor que toma f en el punto x, y. Luego las variables x y y son variables independientes y a z la conoceremos como la variable dependiente. Bueno, en resumen y en conclusión, una función de 2 variables es una función cuyo dominio es un subconjunto del espacio 2-dimensional o R2 y cuyo rango es un subconjunto de los números reales. Veamos cómo se ilustra una función. Como se puede observar en la figura, es un diagrama de flechas donde el dominio D, que es este conjunto que tenemos aquí, se representa como un subconjunto del plano XY. Aquí tenemos el plano X y Y. Y el rango es un conjunto de números sobre una recta real que la llamaremos el eje Z. Entonces aquí tenemos un punto x, y, que la principal labor de la función es trasladarlo a la recta real y vamos a llamar a este valor f de x, y. De igual forma este vector a, b, la principal labor de la función es llevarlo a un número real que denotaremos como f de a, b. Bueno, ya vimos cómo trabaja una función. Vamos a ver algunos ejemplos de funciones de 2 variables. Ejemplos de funciones de 2 variables. Algunos ejemplos de funciones de 2 variables son, bueno, el primer ejemplo es este: f de x, y igual a la raíz de x más y más 1 entre x menos 1. Un segundo ejemplo sería esta función g de x, y, que es igual a x por el logaritmo natural del valor absoluto de y cuadrada menos x. Un tercer ejemplo sería la función h de x, y, que es igual a y por la función secante de x. Ahora vamos a ver la definición del límite de una función de 2 variables. Sea f una función de 2 variables cuyo dominio D contiene puntos arbitrariamente cercanos a b. Entonces decimos que el límite de f de x, y cuando x, y tiende a b es L, y lo denotamos con el siguiente símbolo o la siguiente notación si se cumple que f de x, y se aproxima cada vez más a L siempre que x, y se acerque al punto a, b. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo calcular límites en funciones de 2 variables. El ejemplo 1 dice lo siguiente: calcular si existe el valor del siguiente límite. Límite de x cuadrada por y menos 3y cuando x, y tiende a 0,1. Para resolver este límite vamos a sustituir directamente el valor x igual a 0 y y igual a 1 en el límite. Así el límite de x cuadrada por y menos 3y cuando x, y se aproxima o se acerca a 0,1 es igual a 0 al cuadrado por 1 menos 3 por 1. Operando esto es igual a 0 al cuadrado por 1, pues es 0.
Menos 3 por 1 nos da menos 3. Y 0 por menos 3 es igual a menos 3. Y con esto terminamos este primer ejemplo. Vamos a ver un ejemplo 2 que dice lo siguiente. Calcula si existe el valor del siguiente límite. Límite de 3xy entre x cuadrada más y cuadrada cuando x, y tienden a 2, menos 1. Para resolver este límite vamos a sustituir directamente los valores x igual a 2 y y igual a menos 1. Por lo tanto, el límite de 3xy entre x cuadrada más y cuadrada cuando x, y tiende a 2, menos 1 es igual a 3 por 2 por menos 1 entre 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Desarrollamos y 3 por 2 es 6 por menos 1 es menos 6. Entre 2 al cuadrado es 4 más menos 1 al cuadrado es 1. Esto es igual a menos 6 quintos, ya que 4 más 1 da 5. Y esto es igual a menos 6 quintos. Y con este resultado se termina el segundo ejemplo. Vamos a ver un tercer ejemplo que dice, calcula si existe el valor del siguiente límite. Límite de x cuadrada menos y cuadrada entre x cuadrada más y cuadrada todo elevado al cuadrado cuando x, y tiende a 0,0. Para resolver este límite vamos a sustituir el valor de x igual a 0 y el valor de y igual a 0. De esta forma el límite de x cuadrada menos y cuadrada entre x cuadrada más y cuadrada todo elevado al cuadrado cuando x, y tienden a 0,0 es igual a 0 al cuadrado menos 0 al cuadrado entre 0 al cuadrado más 0 al cuadrado todo elevado al cuadrado. Bueno, después de operar nos queda que es igual a 0 entre 0, pero este resultado no está definido en los números reales, por lo tanto este límite no existe. Este límite de esta función en dos variables no existe. Entonces, justo como ocurre con las funciones de una variable, cuando calculamos el límite, este puede que exista o no exista. Aquí acabamos de ver un ejemplo donde no existe. Bueno, ahora vamos a ver la definición de funciones de 3 o más variables. Comencemos con la de 3 variables. Una función de 3 variables, f, es una regla de correspondencia que asigna a cada terna ordenada x, y, z en un dominio D, subconjunto del espacio 3 dimensional o R3, un único número real denotado por f de x, y, z. La definición de una función de 3 variables es prácticamente la misma que la definición de una función en 2 variables, solamente que le agregamos una componente, en este caso a esta parte, y también a la parte que evalúa la función. Ahora serían 3 componentes en lugar de 2. Bueno, vamos a ver unos ejemplos de funciones de 3 variables. F de x, y, z es igual a x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada, que podría verse como una esfera. G de x, y, z es igual al logaritmo natural del valor absoluto de z menos y más x por y por el seno de z. Bueno, ahora que vimos todo esto en 3 variables, vamos directamente a ver la definición de una función de n variables, que dice que f en n variables es una regla de correspondencia que asigna a cada n-ada ordenada de la forma x sub 1, x sub 2, x sub 3, así sucesivamente hasta x sub n, en un dominio D, subconjunto de Rn, un único número real denotado por f evaluado en x sub 1, x sub 2, x sub 3, así sucesivamente hasta x sub n. Bueno, el espacio Rn pues es conocido como el espacio n dimensional de números reales, compuesto por n-adas de esta forma, muy parecidos,
tengo un video en el canal donde analizo este espacio y algunas de sus propiedades principales que lo convierten en un espacio vectorial. Bueno, vamos a ver unos ejemplos de funciones de n variables. Este ejemplo es una función de n variables, f de x sub 1, x sub 2, x sub 3, así hasta x sub n es igual a x sub 1 al cuadrado, más x sub 2 al cuadrado, así hasta más x sub n al cuadrado. Esta sería una esfera n dimensional, en n dimensiones. Por ahora este será el único ejemplo que dejaré. Tengo otra lista de reproducción donde me dedico a analizar el espacio Rn o n dimensional. Y bueno, se incluyen más cosas de este estilo. Por ahora nos concentraremos en funciones de 3 o más variables. Vamos a ver la definición de límite de una función de 3 variables. Sea f una función de 3 variables cuyo dominio D contiene puntos arbitrariamente cercanos a, B, C, entonces decimos que el límite de f de x, y, z cuando x, y, z tiende a B, z es L y se escribe y se simboliza de esta forma si se cumple que f de x, y, z se aproxima cada vez más a L siempre que x, y, z se acerque más al punto A, B, C. Bueno, vamos a dejar una pequeña nota. La definición que acabamos de ver a continuación también se puede generalizar para funciones de n variables. Este estudio lo dejaré para otra lista de reproducción que puedes consultar aquí en el canal. Por lo pronto vamos a ver un ejemplo de un límite de una función de 3 variables. Bueno, un ejemplo que mencionamos es este. Ejemplo 4, que dice calcula si existe el valor del siguiente límite. Límite de la exponencial elevado a la y cuadrada por tangente de x por z cuando x, y, z tiende a pi, 0, 1 tercio. Para resolver este límite vamos a tomar el valor de x igual a pi, el valor de y igual a 0 y el valor de z igual a 1 tercio y vamos a sustituirlos en su correspondiente lugar de la expresión. De esta forma, el límite de la exponencial elevado a la y cuadrada por tangente de x por z cuando x, y, z tiende a pi, 0, 1 tercio es igual a la exponencial elevado a 0 al cuadrado por tangente que multiplica a pi por 1 tercio. Esto es igual a e a la 0 al cuadrado, pues es e a la 0 por tangente de pi por 1 tercio, queda tangente de pi tercios, y luego e a la 0 vale 1 por tangente de pi tercios, que es igual a tangente de pi tercios, que es igual a raíz de 3. Entonces, por lo tanto, el valor de este límite sería el número raíz de 3. Con esto terminamos el ejemplo 4. Muchas gracias por ver el video. Dale like y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.